Es un gran privilegio poder estar en esta noche compartiendo con ustedes. Nuestro apóstol Ronald Castillo va de viaje hacia un congreso de mujeres en Pasabién, Zacapa. Y de veras que, como nos explicaba hermano Guillermo, la verdad es que el Señor cada vez está dándonos más de su gloria. Hay una gran hambre por la palabra del Señor. Y de veras que cada día sé que no solo al apóstol, sino a cada uno de nosotros, el Señor nos ha estado revelando más de su palabra, más de su diseño. ¿Cuántos han estado teniendo esa revelación del Señor? Yo soy uno de ellos, yo sé que ustedes también. Pero el Señor tiene un propósito, el por qué Él está dando de su gloria, está dando de su revelación, de su diseño, es para que nosotros lo guardemos, pero no guardarlo de encajonarlo por ahí y no volver a saber de Él, sino guardarlo para ponerlo por obra, para ejecutarlo. No tendría ningún sentido que el Señor nos esté dando si nosotros no ejecutamos, porque la misma palabra del Señor dice que al que mucho se le da, ¿qué dice? Mucho se le demanda. Es como la parábola de los talentos. A cada quien le dio según su capacidad. A uno le dio un talento, a otro le dio 3, a otro le dio 5. Pero dice que se fue y pasado un tiempo él regresó. Y dice, regresó a rendir cuentas con cada uno de ellos. Por eso es que el diseño nos muestra qué glorioso, decimos lo que el Señor nos está dando, pero a su tiempo también el Señor nos va a decir, bueno, ¿qué hiciste con lo que te di? Con el don que te di, con el talento que te di, con la revelación que te di. El Señor pide cuentas, por eso dice, rindió cuentas con cada uno de ellos. Y a cada uno le dio de acuerdo a los resultados que había presentado. Hay una famosa frase que nos habían compartido aquí. Dios pide resultados, no pide excusas. Cuando el Señor nos ha estado dando algo es porque Él va a querer resultados de ello. Pero muy importante es que nosotros comprendamos bien esto, lo que Dios nos está dando, para ponerlo por obra. Quiero que por favor me acompañen. Vamos a ver un libro de las Escrituras y nos vamos a ir al libro de Deuteronomio. En su capítulo 4 vamos a ver algunas frases o citas de la palabra de Dios en Deuteronomio. Y ubiquémonos en el capítulo 4. ¿Todos tienen ya el libro de Deuteronomio? Amén. Bien, dice de la siguiente manera, vamos a comenzar con los versículos 1 y 2. Para comenzar, debemos saber que el libro de Deuteronomio significa repetición de la ley. El apóstol en algún momento determinado nos decía, ¿se recuerdan ustedes cuando estábamos en un proceso de realimentación? Que hubo como 6 meses de realimentación porque esa fue la directriz que Dios dio. Y es porque muchas veces nosotros creemos que porque ya se nos explicó una vez, 2 veces, 3 veces, asumimos que ya lo sabemos. Pero muchas veces resulta que no lo hemos comprendido, o si lo hemos entendido es a medias, pero no completamente. Pero aunque nosotros lo sepamos y lo hayamos guardado, siempre es necesario repetir. Para muchos tal vez dirá, otra vez nos van a hablar de esto.
Déjenme decirles una cosa. En cierta ocasión un hermano me decía, un hermano de otra iglesia, es que miraos, deberían innovar un poco. Ajá, ¿en qué sentido, Leo? Es que mira, fíjate que a veces la gente se queja de que se le da mucho lo mismo. Y yo creo que eso no puede ser palabra de Dios, que ya se esté diciendo lo mismo. Déjame decirte una cosa, le dije, porque ahí el Espíritu Santo ante esa pregunta, por eso les decía, todos recibimos revelación. Y el Señor ha sido tan fiel, le dije, decime una cosa, le dije, ¿el maná quién lo dio? ¿Dios o el hombre? Ah, lo dio Dios. Ah, lo dio Dios. ¿Estás seguro? Le dije. Sí, me dijo, estoy más que seguro. Ah, bueno, le dije yo, pues a pesar de que lo dio Dios, en determinado momento el pueblo dijo, ya no queremos más este alimento. En otras versiones, este alimento miserable, pues. El pueblo estaba cansado. ¿Se cansó el pueblo o no se cansó el pueblo? Sí, me dijo, se cansó. ¿Y quién lo estaba dando? Dios. Entonces, mucho cuidado, hermanos, con llegar a pensar otra vez lo mismo, porque ese es el maná que Dios nos está dando. Esa es la palabra que Dios nos está dando. Y no es para aburrirnos que nos la da, es para sustento de nuestra vida. La palabra de Dios es tan preciosa y vamos a ver en estos versículos que vamos a ver en este momento el por qué es la repetición de la ley y por qué esos mandamientos del Señor. Si leemos en los primeros 2 versículos del capítulo 4 de Deuteronomio, dice de la siguiente manera: dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahí está, me llama la atención varias cosas. En primer lugar dice, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Eso ya habían sido enseñados. Anteriormente, cuando Moisés estuvo en el monte delante de Dios, Él le dio todas las leyes, todos los estatutos. Pero en este momento era una repetición de la ley y sin embargo digo, estos estatutos que yo os enseño. Y dice, para que los ejecutéis y qué más, y viváis y entréis y poseáis la tierra que Dios os da. Aquí hay 3 aspectos bien importantes en la palabra de Dios. En primer lugar, ¿para qué les daba esto, les enseñaba estos mandamientos, estos estatutos? En primer lugar era ¿para qué? Para que los ejecutaran. Por eso les decía anteriormente, toda esta revelación que Dios nos está dando, todo esto glorioso que tenemos del Señor, es para que lo ejecutemos, para que lo pongamos por obra. Pero no solo es para eso, también dice, y viváis. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Esto que venimos a recibir es vida. ¿Qué pasaba si el pueblo de Dios en el desierto dejaba de recibir el maná? Se moría de hambre. ¿Qué pasa si nosotros no recibimos lo que Dios nos está dando? Quizás no nos vamos a morir físicamente porque comemos el alimento espiritual, pero nos vamos a morir espiritualmente. Amén. ¿Comprendemos, hermanos? Dice, es una vez que no voy, estoy cansado, otro día voy. Hermanos, ¿será que nos vamos a ir al trabajo o vamos a aguantar 3 días sin comer? Como dicen, con el buen apetito que tenemos, nos costaría, ¿verdad? Pero en nuestro espíritu, si dejamos de recibir
lo que Dios nos da, dejamos de vivir espiritualmente. Por eso es que viene el proceso de enfriamiento. Después se enfrían, después dicen, la vez pasada no fui, hoy tampoco. Bueno, no creo que Dios se ofenda por eso. No creo que vaya a tener tantos problemas. Hay tantos hermanos que se han enfriado, aún en la misión. Conocemos hermanos de años, no les estoy hablando de recién convertidos, me atrevo a decir hasta de 20 años atrás, que han estado en la misión y se han enfriado, porque dejaron en un momento de alimentarse y de guardar los mandatos que Dios nos dio. Por eso dice, en primer lugar, para que los ejecutéis. En segundo lugar, y viváis, dice. Es que el Señor está hablando de vida. Si aquí comprendemos bien, hermanos, nos está dando a entender que si no ponemos por obra lo que Dios nos da, vamos a morir espiritualmente. ¿Y quién quiere morir espiritualmente? Levante la mano. Ninguno, ¿verdad? Entonces, tan sencillo que es, pongamos por obra lo que Dios nos da. Es la segunda situación. Primero, para que los ejecutéis. ¿Y para qué? Y viváis. Y otro, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Créanme una cosa, ¿nos bendice el Señor o no nos bendice? Amén. ¿Nos ha prometido bendiciones el Señor o no nos lo ha prometido? Amén, nos lo ha prometido, ¿verdad? Y el Señor lo que promete lo cumple. Pero incluso, miren, la palabra de Dios es tan clara que nos dice que aún para poseer las bendiciones de Dios tenemos que guardar estos mandamientos del Señor. Porque si no, las bendiciones que Él nos da nos van a servir incluso para tropiezo si no guardamos lo que el Señor nos da. Y esto solo es la introducción. Vamos a ver algunos versículos que miren qué preciosos son. Pero mucho cuidado, hermanos, y pongamos mucha diligencia en esto. Entonces hemos visto que debemos oír los estatutos y decretos que el Señor nos ha dado. Primero, para que los ejecutemos. Segundo, para que vivamos. Y tercero, para que poseamos, en este caso, las bendiciones que Dios nos da. Miremos en el versículo 6. Todo esto tiene un gran propósito el Señor. Quizá les va a costar un poco oírme por la lluvia, pero gloria a Dios por la lluvia. El Señor nos la está dando y es una bendición también. Miremos el versículo 6. Iba a poner a leerlos, pero ante la lluvia nos va a costar. Dice el versículo 6 del capítulo 4: guardadlos pues y ponedlos por obra. ¿Por qué? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos ¿de quién? De los pueblos. Qué tremendo, mis hermanos. Miren cómo nos miran los pueblos a nosotros, las personas de fuera. ¿Cómo nos mira actualmente? ¿Nos mira como gente sabia e inteligente? No me responda. Solo por la mirada. O si nos está viendo así. Si nos está viendo así, gloria a Dios, porque para eso son los mandamientos del Señor. Si no nos están viendo así, es porque algo está fallando. Pero para eso Dios nos ha dado todo este diseño, toda esta revelación. Miren, varias cosas vamos a ir viendo ahí que el Señor me dio en el corazón para que las compartiera.
Las leyes y los estatutos no son simplemente solo para saberlos, mis hermanos. Aquí tiene la consecuencia de ello, el propósito de ello, para que los pongamos por obra, y cada uno trae como consecuencia lo otro. Al ponerlos por obra, viviremos, y de esta forma recibiremos las bendiciones de Dios. Imagínense, con todo esto, ¿qué van a decir los pueblos de nosotros? Y como dice el versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales, dice, oirán todos. Oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cuántos quieren oír esas opiniones de veras? Porque ellos también los van a oír, y obviamente al ver esta grandeza van a querer seguirlos también. Pero como nos decía el apóstol en cierta ocasión, mis hermanos, si ni nosotros no la creemos, ¿cómo nos lo van a creer ellos a nosotros? Amén. Si ni nosotros no la creemos, ¿cómo esperamos que los demás crean? Por eso es que es importante que lo pongamos nosotros por obra. Miremos más adelante. En el versículo 12 vuelve a decir, pasémonos, al versículo 15. Otro de los propósitos de toda esta revelación, donde están los mandatos del Señor, en el versículo 15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. En pocas palabras, el Señor nos está poniendo que tengamos cuidado con la idolatría, que nosotros vayamos a idolatrar. No nos vamos a meter mucho en este tema de la idolatría, porque ya nos lo han explicado en algunos casos, pero sí podemos decir que no solo es lo que se nos pone de imagen la idolatría. Ya hablamos que hasta puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra misma familia, puede ser, sí, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, o incluso hasta nuestro mismo vehículo. Cualquier cosa es lo que se conoce actualmente como un fetiche. ¿Han oído ustedes esa palabra fetiche? Sí me van a decir algunos de los perfumes que venden por ahí, pero no, la palabra fetiche es algo que es objeto de adoración o de culto. Ese es un fetiche. Por ejemplo, mi reloj, digamos que tengo un reloj de unos $2,500, se puede llegar a ser un fetiche para mí. O aún mi auto, de tal naturaleza que no, yo no subo a nadie a mi carro. Han habido hermanos he dicho, gracias a Dios no aquí, pero que he oído mencionar eso. No, pues es que yo no doy jalón, yo sí no subo a nadie a mi carro, porque lo tenía tan bien cuidado, pero se convirtió en un fetiche, algo objeto ahí sí que de culto para él. Pero el fetiche es mucho más profundo. El versículo 19 dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos.
Aún hasta los mismos astros pueden ser objeto de culto. Quizá en estos tiempos no vaya a ser mucho, aunque todavía sí. Por ejemplo, Constantino, el emperador Constantino fue el que legalizó, por decir así, el cristianismo, pero por decir así, cuando ya la iglesia dejó de ser perseguida. Pero Constantino dice que murió adorando al sol. Ese era su objeto de adoración, el sol. O sea que él legalizó, pero no se convirtió. Dicen que murió y adorando al sol. Dice, bueno, en estos tiempos no se ve, pero déjenme decirle que hay personas que no salen de su casa si antes no leen el horóscopo. Espero en Dios que no sea así entre nosotros, hermanos. Y si es así, fíjense que por eso es necesario repetir la ley, decir cuidado. Por eso Moisés ya se los había dicho tantas veces y se los vuelve a decir: cuidado, guárdense de caer en idolatría. Es que hay gente que dice, mira, yo estoy tratando de no hacer esto porque según el horóscopo me dijo que tal cosa no hiciera. Cuidado, hermanos, cuidado con eso. Miremos en el capítulo 6 de Deuteronomio. No vamos a leer todo el libro, solo la mitad. No, vamos a ver solo pocos versículos, pero miren lo sustentoso que es esto. Es para mucho, pero si miramos en Deuteronomio 6, del 5 al 9, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, dígame, ¿cuántos años habían pasado de que ese mandamiento se dio? Hermanos, ¿qué está pasando? ¿Quién me puede decir aproximadamente? No le estoy pidiendo años, días y meses, o años. ¿Cómo? 400. Cerca estuvo. Quítenle un 0. Sí, aproximadamente 40. Es que recuérdense que Dios dio los mandamientos, y en los mandamientos, en los 10 mandamientos en Éxodo 20, se mira que están los 10 mandamientos y todos los estatutos que Dios les dio. 40 años más adelante, Moisés los seguía repitiendo. Pensé que iban a ser tan perspicaces, hermanos, que me iban a decir rápido la respuesta, pero así los vamos a poner a pensar ahorita. Entonces dice, 40 años después vuelve a decir Moisés: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. ¿Qué implicaba eso? Implicaba que eso iban a ser tan bien guardados que se iban a conocer en todos lados. Cuando uno estuviera en la casa, cuando uno fuera al trabajo, cuando nosotros estemos con nuestros hijos y se las repitamos. No quiere decir, hermanos, que cuando lleguemos a la casa tengamos una Biblia abierta en el Salmo 91, porque no es así. Muchas veces cometimos ese error de pensar que con tener una Biblia abierta teníamos, como quien dice, la protección de Dios a la orden del día. No es así, hermanos.
es guardarlo. La Biblia usted la puede tener cerrada en su casa, pero si usted pone por obra lo que Dios le está mandando, gloria a Dios por eso, porque ahí es donde vamos a tener vida, vamos a tener las bendiciones de Dios al poner por obra esto. Amén. Sí estamos comprendiendo, ¿verdad, hermanos? Lo importante de eso. ¿Por qué? Porque al conocer bien los estatutos de Dios, difícilmente vamos a caer en idolatría. Por eso dice, pónganlo por obra para que no se van a corromper ante las cosas. En el versículo 12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De qué nos rescató nuestro Señor Jesucristo a nosotros? De servidumbre. ¿A quién servíamos? Al pecado. Muy bien. Empataron, hermanos. Muy bien, ahorita sí ya me están empezando a responder. Sí, de casa de servidumbre, el pecado, de nuestra vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres, Pero a mí se me erizó la piel una vez leyendo Deuteronomio, cuando dice en el versículo 15, en el 6:15 dice: porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Porque en el 14 dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Y ahí es donde dice: porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. En otra versión dice más o menos así, que aún las mismas bendiciones que Dios nos da se van a convertir en maldiciones, parafraseándolo de esta manera. Lean otras versiones y se van a dar cuenta. Yo no sabía que las bendiciones se podían convertir en maldiciones, o sea, lo que Dios nos daba se convertía en maldición. Y sí se puede convertir en maldición, pero si nosotros nos apartamos de Dios. Tengo tan presente este ejemplo que nos dieron de un hermano, ¿verdad?, que le rogaba al Señor de rodillas que le diera un carro para poder servirle bien. Vino Dios y se lo dio, le dio el carro. Entonces el carro era una bendición que Dios le dio. Pero sucede que el primer servicio, gloria a Dios, miren, Dios me dio mi carro, bien contento. Al otro domingo resulta que no llegó y le dijeron: hermano, ¿pero por qué no llegó? Es que fíjese que como nunca habíamos salido a pasear con mi familia, nos fuimos a disfrutar al puerto. Ah, bueno, le dijo el pastor. El otro domingo no llegó, es que fíjese que aprovechamos a ir a visitar unos familiares. El otro domingo llegó, pero el otro domingo volvió a faltar porque dicen que se habían ido a pasear. Para no hacerlos largo el relato y que fue de la vida real, ese carro alejó a nuestro hermano de los caminos del Señor. Ahora les pregunto, ¿era una bendición o no era una bendición? Era una bendición. ¿Pero en qué se convirtió? En tropiezo. Y después de tropiezo se convirtió en maldición. Porque hubo un caso también parecido, donde ese mismo hermano, en ese mismo vehículo, es de otro, se fue a estrellar. O sea que las bendiciones se pueden convertir en maldiciones si nos apartamos del Señor. Amén, hermanos.
Por eso dice con estas palabras en el versículo 12: cuídate de no olvidarte de Jehová. Y ese cuídate implica, ten cuidado, no vayas a cometer un error. Por lo que más quieras, cuidado con eso. A veces decimos, ¿por qué será que no me han venido las bendiciones que Dios ha prometido? Precisamente por eso, porque Dios primero preparó al pueblo. Moisés, antes de que entraran, los volvió a sentar y les volvió a explicar la ley. ¿Por qué? Para que tomen posesión de la tierra que Dios les da. Imagínense que Dios nos traiga las bendiciones ahorita por montones, y si no estamos preparados. Miren, si algo tiene Dios, mis hermanos, es que Dios es bien responsable. Dios es precioso, jamás te va a dar algo para tu perdición. Él te lo da para bendición tuya. Si los estatutos que da, el diseño que Dios nos ha dado, es para que tengamos vida. Miremos fíjense que qué precioso, porque dice en el versículo 13, cuando dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Quién citó este versículo? Jesús. ¿Dónde? ¿Cómo? Cuando fue tentado. No, muy bien. Esa cita la hizo Jesús. Y miren que me di cuenta que en este libro de Deuteronomio, ahí están las 3 citas que Dios le dijo a Satanás: escrito está. Y esta es la primera, y vamos a ver las otras más adelante. Hermanos, en el versículo 16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ahí está el otro versículo: no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, Dios nos va transformando. Todo es un proceso en el que Él nos lleva. Dios nos va llevando por procesos. Alguien decía por ahí: el pastel no se puede comer de un solo bocado, ¿verdad? ¿Quién se ha comido un pastel así de un solo? O aunque le sirvan un trozo, no creo que agarre el trozo y todo se lo coma. ¿Qué pasaría? Uno o se ahoga. Si alguien tiene la boquita muy chiquita, no le va a caber, ¿verdad? Si uno la tiene algo grande y se puede ahogar. Otro le va a hacer indigestión. Todo tiene un proceso. Miremos en Deuteronomio 7:22, adelantemos un poco. Esa es una de las bendiciones que Dios tenía, ¿verdad? Y dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti. ¿Cómo? Poco a poco. Siempre se nos ha dicho, el reino de Dios no es una varita mágica en que solo decías así y ya está hecho todo. Por eso quise que nosotros vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Hasta alcanzar la imagen o la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? O hasta alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todo es un proceso. Y ahí les dijo también: echaré a las naciones, pero poco a poco. Pero Dios tiene un porqué para las cosas. Y aquí dice: no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti.
Miren qué sabio es el Señor. ¿Qué hubiera pasado si de una vez exterminan a todos los pueblos? Primero, no los hubieran podido habitar, no hubieran podido habitar toda la tierra. ¿Y qué hubiera pasado? Leones, lobos, osos, se hubieran aumentado y se hubieran comido saber ni a cuántos, ¿verdad? Por eso es que tenía que ser poco a poco. Por eso les decía yo, el pastel no se puede comer de un solo bocado. Tiene que ser poco a poco para que lo degustemos bien también. El proceso de transformación al que el Señor nos está llevando también es poco a poco. ¿Por qué? Porque vamos viendo también los cambios. Yo era así, era tan impaciente y ahora me he aprendido a controlar más. Vamos viendo los cambios que hemos tenido, porque así también miramos y valoramos lo que Dios está haciendo por nosotros. En estos últimos versículos que vamos a leer, nos quedan 3 versículos que quiero compartir bien con ustedes. En Deuteronomio 8:1, esto es bien interesante también. Deuteronomio 8:1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahí vuelve a mencionar otra vez, para que viváis. Menciona la palabra vida otra vez. Hemos aprendido que a través del discipulado, a través del adiestramiento, a través de los servicios en la iglesia, a través de reforma apostólica, estamos recibiendo vida. ¿Por qué? Porque esa es la vida que Dios nos da en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Esa palabra vida tiene un gran significado y se refiere mucho, claro, a la vida física como a la vida espiritual. Hermanos, no nos costará cumplir los mandamientos del Señor si tenemos vida. Al cumplir eso, tenemos vida, estamos vivificados. Dice: para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. En el versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Los desiertos que pasamos, aprendíamos hace poco, no es para que suframos. Esa aflicción no es porque Dios se agrade en hacernos aflicción, en afligirnos, sino dice que es para probarnos qué hay en nuestro corazón, si guardamos o no los mandamientos. Hermanos, cuando Dios nos enseña el por qué debemos guardar sus mandamientos, también nos hace pasar desiertos. Pero esos desiertos es para ver si realmente cumplimos y obedecemos los mandamientos del Señor. Cuando estemos en un momento difícil, lejos de protestar, decir: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? No, es el momento que debemos obedecer a Dios lo que nos dice. Quizá nos es fácil obedecer cuando tenemos bendición. Por ejemplo, si un hijo nos dice: mira, papi o mami, regálame una bicicleta, usted va y se la compra. Mira, me haces el favor de hacer tal y tal cosa.
El hijo le va a decir, con mucho gusto, papá. Como decía, con mucho gusto, papito lindo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una bendición. Pero cuando él esté pasando un momento difícil, que usted lo regañó o le llamó la atención por algo y le dice, haceme tal cosa, ahí es un poco más difícil. Mi papá me está pidiendo, y no solo me regañó, ¿verdad? O padre, comprame una bicicleta. Hijo, ahorita no, pero mira, haceme tal y tal y tal cosa. Es más difícil. Pero damos gloria al Señor, porque para eso nos hace el pasar desiertos. Si ustedes se dan cuenta, en cada momento, en cada capítulo, Moisés, o Dios a través de Moisés, vuelve a recalcar que se guarden los mandamientos. Es muy necesario recalcar y no asumir que porque ya se enseñaron ya se sabe. Hermanos, los mandamientos son vida. Amén. Son vida. Y por eso es bueno recordarlos. Si algo le agrada a Dios, es que le obedezcamos. Lo más que le agrada al Señor es la obediencia. Por eso le decía a Saúl, cuando no le obedeció a Dios, pero le hizo buenos sacrificios. Mira, Señor, pero matamos lo más gordo para el Señor. Y fue cuando Samuel le dice, ¿se agradará el Señor en sacrificios? Definitivamente no. Sino Él se agrada en que se obedezca lo que Él dice. ¿Queremos tener contento a Dios, mis hermanos? Seamos obedientes. Hijos, ¿quieren agradar ustedes a Dios? Obedezcan a Él y a sus padres. No hay más. Yo le decía a mi madre, que está en la presencia de Dios, cuando iba a ser Día de la Madre, ¿verdad?, yo le abreviaba, por no decirle mamita, le decía mita, nada más. Mita, le decía, ¿qué quieres que te dé para el Día de la Madre? ¿Qué regalo quieres que te dé? Que te portes bien, me decía, que estudies, me decía. Dura cosa me has pedido, le decía, claro que no era tan buen estudiante, pero era lo que ella quería. Tremendo. Y miren, cualquier padre lo que le va a decir a su hijo es que seas obediente y que estudies. Claro, lo demás ya viene por añadidura, ¿verdad? Pero lo importante para Dios es la obediencia. Los que son padres, ¿qué padres se agradan cuando sus hijos son obedientes? Verá que es hasta delicioso, se recrea el padre. Por eso dice que el hijo sabio, como dicen Proverbios, ¿cómo? Sí, el hijo sabio sí, es honra de su padre, mas el hijo necio avergüenza a su madre. Bien, ya el último versículo, el 3, dice, el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que, y ahí viene la última cita, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Miren, solo en esto que vimos, ahí está lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Satanás. Porque dice que no solo de pan vivirá el hombre. Por eso les decía, y miren, esto tiene mucha relación con lo que empezamos a leer. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál fue el primer versículo que vimos?
Deuteronomio, el capítulo 4, 1 y 2. Solo para hacer esta relación. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra. Cuando habla de vida, hermanos, y termina diciendo ahí, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de la boca de Dios. Y por eso dice, ¿para qué viváis? Cuando dice no solo de pan, por eso les decía yo, quizá podemos estar comiendo el alimento como el pan, ¿verdad? El pan natural que sustenta nuestro organismo. Pero si no nos alimentamos de la palabra de Dios, no tenemos vida. Por eso dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pongámonos en pie, hermanos. Damos infinitas gracias a Dios. Damos infinitas gracias a Dios porque en verdad nadie está aquí porque no tenga nada que hacer. Como muchos dicen, solo en el servicio, solo en la iglesia se mantienen como que no tienen nada que hacer. Al contrario, gracias a Dios somos la gente más ocupada que hay, porque encima de lo que tenemos que hacer estamos en los negocios del Padre. Y eso nos ha enseñado el Padre a establecer prioridades en la vida, para que comprendamos que no solo de pan viviremos, sino de toda palabra de Dios. Esto nos vivifica. Hermanos, es importante que comprendamos esto. Quizá algunos han venido enfermos, vamos a orar por eso también. Pero hay personas que muchas veces dejamos las cosas de Dios para después, porque me es más importante una tarea, porque es más importante terminar un trabajo que tengo pendiente, porque me es más importante visitar a un familiar. Hermanos, y no es malo eso, pero debemos aprender todos a que las cosas de Dios son primero, porque esas son las que nos vivifican. Las naciones que estaban alrededor de Israel tenían riqueza, tenían muchas cosas, pero no tenían vida. Incluso hasta iban a ser despojadas por Dios, porque para ellos Dios no era la prioridad. Y les encargaba al pueblo de Israel: ten cuidado de no desviarte, de no corromperte. Por eso Pablo decía: de veras, hijitos míos, por quien sufro dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él tenía ese cuidado para que no perdieran ese propósito. Desde allí donde estamos, vamos a orar, a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ayude a ser obedientes a su palabra. Y van a ver la vida que vamos a tener aún más, porque tenemos vida, pero tendremos más vida. Jesucristo dijo: yo he venido a darles vida, y dijo, y vida en abundancia. Y se refiere a todo el aspecto de nuestra vida, a todas las áreas de nuestra vida. Levantemos nuestras manos al Señor. Padre bendito que estás en gloria, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tus mandatos,
por tus estatutos, por tus directrices, Señor. Padre, porque ahora comprendemos que estos mandatos tuyos, estas leyes tuyas, Señor, son para ponerlas por obra, no solo para conocerlas, sino para ponerlas por obra, Señor. Pero también hemos aprendido que es para que vivamos, Señor, que vivamos esa vida plena que solo tú nos sabes dar. Y hemos comprendido, Señor, que no solo del pan material viviremos, Señor. Que es importante, pero más importante es el pan que vino del cielo. Y eres tú, Señor Jesús. Eres tú quien nos das vida. Y declaro, Señor, en tu nombre que tú nos das vida y vida en abundancia en estos momentos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias, Padre eterno, porque tú nos diste esa vida, ese pan de vida que es tu Hijo amado. Tú nos lo diste, Señor, y por Él somos nosotros vivificados, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a ti si no es por Él. Gracias, Señor Jesús. Padre, ahora te pedimos que nos des un corazón dispuesto, un corazón obediente a tu palabra, Señor, para que lo que nosotros estamos aprendiendo lo pongamos por obra y lo repitamos, Señor, a quienes nos rodean, que en nuestras casas, en nuestro trabajo, esto implica en toda área de nuestra vida, en donde estamos estudiando, Señor, en donde nos relacionamos con las demás personas, nosotros demos a conocer tu palabra, Señor, de tal manera que las personas digan, Señor, pueblo sabio y entendido es este. Oh, qué glorioso, Señor. Eso te pedimos, Señor, de todo corazón. Pero sabemos que para que eso sea cumplido, tenemos que recibir esa vida tuya, Señor, a través de tu palabra, a través de las escrituras, a través del abrevadero, Señor. Padre eterno, en tu nombre yo declaro vida en cada uno de mis hermanos, Señor, en cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, declaramos sanidad en cualquier enfermedad que esté afectando a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús declaramos inoperante toda enfermedad, porque la vida tuya está en nosotros. La vida tuya está en nosotros. Gracias, Señor. Asimismo, cualquier situación, cualquier problema económico, cualquier problema financiero o cualquier problema familiar, ahora mismo declaramos vida en cada uno de ellos, en cada persona, en cada familia, en las finanzas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, donde tengamos esa inteligencia, esa sabiduría para manejar los bienes que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús declaramos vida en cada familia, en cada persona, en el nombre de Cristo Jesús. Desde el más pequeño hasta el más grande declaramos vida, Señor. Y te damos la gloria y la honra por los siglos del... Amén.